Bienvenidos a la webinar sobre construcción e infraestructuras, el año de la recuperación y dinamización. Esperemos que tras esta charla constatemos que es así. Para contárnoslo están Iván Sánchez, de Bertaco, mantenedores de ascensores. También está Joseba de Echarri, CEO de Proyectos Echarri, y Fernando Larraza, gerente de Precom Construcciones de Madera. Para empezar, nada mejor que vosotros para contar qué hace vuestra empresa y cómo estáis en este momento, aunque eso lo iremos desarrollando luego. Pero bueno, si queréis, en modo de presentación, empezando por Iván, que nos cuente cada uno un poco qué hace la empresa. Iván. Bueno, pues nosotros estamos especializados, digamos, en realizar el mantenimiento de los ascensores de todas las marcas, ¿vale? Es decir, somos una empresa multimarca. En el sector, lo lógico suele ser lo usual que cada uno lleve sus marcas y, bueno, normalmente las empresas no se preparan para llevar el mantenimiento de otras marcas. Nosotros somos especialistas en esto, es decir, en llevar ascensores, pues, de todas las marcas, y ese es nuestro fuerte. Uh-huh. Y luego, siguiendo el orden que estamos, Fernando Larraza, que se ve ahí bien Hola. que está en el sector de la madera, por el fondo. Sí, buenos días, Egunon, a todos. Bueno, yo como responsable de Precom, os cuento un poquito en medio minuto lo que es Precom. Precom es el acrónimo de prefabricados y construcciones modulares de madera. Entonces, creo que con eso se define bastante bien. Somos una empresa radicada en Vizcaya y que se dedica a la ingeniería, al diseño, al cálculo, a la fabricación y al montaje de las estructuras de madera. Vamos desde el asesoramiento inicial y pasamos por todo el proyecto hasta el ensamblaje o montaje final de todo tipo de estructuras de madera. Uh-huh. Y luego tenemos a Joseba Echarri, que también nos va a explicar qué es lo que hace su compañía. Bien, buenos días. Mi compañía, pues en este momento estamos inmersos desde hace 7 años, aunque Proyectos Echarri es una empresa que tiene 30 años de bagaje, pero que se ha ido haciendo a los tiempos y reformándose a día de hoy, como os comento, desde lo que fue el inicio de la empresa ahora no tiene nada que ver. En este momento llevamos ya casi 8 años dedicados a la representación de una empresa importante en el sector del cristal de cortina, como es Lumon, que es el inventor del sistema, una empresa finlandesa que tiene fábricas en varios continentes y ahora se está montando la fábrica nacional para suministrar al sur de Europa. Ese puede ser el 70-80% de nuestro volumen de trabajo, y luego también hacemos lo que son techos tanto de madera como de aluminio, de acero, para particulares, y lo que es el acristalamiento lo hacemos para particulares y sobre todo proyectos para promotoras y constructoras a las que les acristalamos los balcones de sus futuras entregas de edificios que vienen ya integrados con el cristal de cortina, como os comentó Lumon. Un poco por encima es lo que hacemos. Uh-huh. Como, bueno, queremos constatar, queremos ser optimistas y constatar que el sector se está recuperando, el sector de la construcción, pero bueno, primero igual hay que ver qué es lo que habéis pasado, ¿no? Aunque sea en un flash, en una breve explicación. ¿Cómo, empezando igual por Iván, como alguno de vosotros, creo que es tu caso, Iván, que fuisteis considerado sector esencial, ¿cómo vivisteis la caída del meteorito, ¿no? del COVID, ¿no? Que se ha definido así en muchos casos, ¿no? Cayó y se acabó durante un tiempo, por lo menos para algunos, la actividad económica. Bueno, pues a nosotros nos pilló como a todos, que no sabíamos ni lo que era, y de pensar que nos íbamos a quedar en casa
creo que estuvimos en casa solo un día y por error, porque ya automáticamente nos dijeron que teníamos que estar en casa. Y hemos vivido, pues, desde diferentes puntos de vista, pues, muchos clientes totalmente crispaos preguntándonos qué estábamos haciendo en el ascensor cuando deberíamos de estar en casa. Trabajadores que han pasado, pues desde abril 2020, digamos, donde había mucho miedo, la mascarilla, no hay mascarillas, no hay EPIs, al momento actual, pues que hay muchas personas que se ponen la mascarilla, pues en la cabeza, más o menos. Entonces, mientras trabajan, entonces hemos pasado, pues, desde el miedo, digamos, hasta la total pérdida de miedo que ha tenido la gente. Es decir, lo que ha pasado en la sociedad ha pasado dentro de la empresa, pero nosotros hemos sido unos privilegiados porque hemos podido seguir trabajando y nuestro sector, desde luego, quejas ninguna, porque pocos sectores habrá como el de elevación que ha seguido trabajando, entre comillas, con la total normalidad que uno ha podido tener. ¿Qué ha pasado, Fernando, en vuestra empresa este último año largo? Pues parece que haya pasado un siglo y ha pasado un año y un poquito, ¿verdad? Bueno, nosotros vivimos aquel estado de alarma el 13 o el 14 de marzo con mucha incertidumbre, todos pegados a la televisión a ver qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Como dice Asier, no teníamos claro qué estábamos facultados para hacer y qué no. Pero bueno, a nivel de Precom, dejando a un lado todo el tema social, de alarma, de susto, de miedo, de incertidumbre, nosotros sí tuvimos la oportunidad de trabajar de continuo. Toda la oficina técnica se desplazó a sus casas. Estábamos bien armados en cuanto a herramientas digitales como para poder trabajar. Y en los ensamblajes de obra y fabricación, pues tuvimos que parar, creo que aquellas 2 semanas de manera obligatoria. Pero luego todo siguió su curso, adecuándonos a la ausencia de EPIs, a conseguir las mascarillas, al hidroalcohol, al cuidado, etcétera, 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 a comer las personas, pues bueno, de otra manera, no en los restaurantes porque estaban cerrados, pero en general para nosotros ha sido un año muy, muy intenso y la carga de trabajo no ha disminuido. Sí nos ha servido para descubrir que hay muchas cosas que somos capaces de hacer en la distancia. Yo mismo a nivel personal he producido tanto más que en otras ocasiones en las que te tienes que desplazar pues bastantes kilómetros para poder mantener una reunión que quizá de no haber ocurrido una situación como esta jamás hubiéramos tenido por Zoom o por Skype. Entonces, bueno, de todo se aprende y de todo hay que sacar algo positivo. ¿Y en vuestro caso, Joseba? Pues bueno, cuando cayó el bombazo que a todas las empresas nos cayó, que no teníamos ni información, llegamos a tener la Guardia Civil en nuestras oficinas y nosotros diciéndole, es que no sabemos lo que hacer. Claro, en nuestra gama, nuestro tipo de trabajo nunca se había planteado ni era tan sencillo el hacer un teletrabajo, porque es todo nosotros nos fabrican, comercializamos, instalamos y llevamos el mantenimiento de una serie de productos que sin el contacto personal con los clientes es muy complicado. Bueno, pues tuvimos la suerte de tener servicios esenciales como la obra, que teníamos muchos promotores constructores que teníamos que instalar para que su entrega, cristales de cortina en obra. Esa parte de la empresa pudo, con todos los problemas de suministros de mascarillas, desinformación, pues fuimos un poco solventando el problema. Años luz de todos los... Por eso decía que estamos aquí 3 empresas, me da la impresión de que hemos tenido la suerte de que de una u otra manera se nos ha permitido trabajar. Pero en mi caso tenía una gran parte de la empresa que comercializa un producto para particulares que estaba ya vendido y no se podía instalar. Los comerciales teletrabajaron, seguían vendiendo, pero vendían humo porque no se podía instalar lo que vendían. Y luego cuando se empezó a poder instalar había un acumulativo, tuvimos que coger espacios para acumular los pedidos que los comerciales iban vendiendo y entró la demora en entrega de las instalaciones, ¿no? Y luego quería reseñar algo que está pasando desde hace varios meses, que los medios de comunicación no se están haciendo pues porque hay otros fuegos. Evidentemente está el fuego mayor, que es la pandemia, sin duda. Ahora está el fuego últimamente de los temas de políticos entre comunidades autónomas, pero hay un problema gravísimo, pero gravísimo, desde hace 3 meses, que mis compañeros seguro que conocen,
que es una crisis que viene siempre unida a las crisis, la crisis del ladrillo, del 2005, generó una crisis de materias primas de pura especulación. Ahora estamos inmersos, todas las empresas, en una crisis de materias primas que es tan grave como la mayor de las crisis. Y el público en general, los medios de comunicación, no se han hecho todavía. Ahora están empezando a decir, ahí va, la Mercedes de Álava, de Gasteiz, va a parar 3 semanas. Y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Todos los empresarios llevamos 6 meses sabiendo que en algún momento, no la Mercedes, se va a parar todo. Ha habido una especulación terrible de materias primas. Va a haber unas subidas de precios que ya las estamos empezando a conocer, espectaculares, y estamos los industriales sin poder tener los elementos para poder trabajar, porque ha habido grandes corporaciones que han comprado los productos y no nos pueden suministrar porque los tienen parados, quietos, para especular. Eso es muy grave y llega a todos los sectores. Cojo esa reflexión y os pregunto. Sí, por favor. A Fernando y a Iván. ¿Estáis notando también ese colapso en la llegada de materia prima, ese efecto en la cola de la crisis? En el caso nuestro, de las estructuras de madera y de la madera como material y sus derivados, léase tableros y otros derivados, para que os hagáis una idea, hace un mes y medio salía una noticia de que el precio de la madera en Estados Unidos se ha multiplicado un 400% desde el mejor precio de 2020 al peor precio de 2021. Eso es por 4. Es una barbaridad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en Joseba, en que ha habido y está habiendo una especulación de nivel máximo, pero en el caso de la madera, además, va unido a otros 2 factores, y es que Estados Unidos, después de la crisis de la subprime del 2008, pues eso, dejó de construir en madera y sus industrias de madera cerraron. Bueno, ahora tiene un repunte importante de construcción en madera y sus industrias no le acompañan, con lo cual se vienen a comprar a Europa. Los chinos, 3/4 de lo mismo, están viniendo a comprar a Europa a cualquier precio. Y unido a los 3 últimos inviernos que ha habido en el norte de Europa, pésimos, donde se ha destrozado muchísima materia prima, pues está haciendo que se incrementen los precios de la madera de una manera abismal. A nosotros se nos ha duplicado por 2, de momento, el precio del material que empleamos para todas nuestras estructuras. Y eso es muy complicado de trasladárselo a los clientes, porque a veces hasta que no compramos el material no sabemos lo que nos va a costar, pero tú a un cliente no le puedes decir eso. A un cliente no le puedes dar un presupuesto abierto a ver qué pasa. Entonces, tenemos obras cerradas, tenemos proyectos por comenzar. Entonces, a veces nos toca asumir a nosotros todo ese tipo de diferenciales. ¿En qué va a terminar? Pues nadie lo sabe, pero en el mundo de la madera, unido a los 2 factores de Estados Unidos y China, la especulación está siendo abismal y bueno, pues si siguen así, harán que el repunte que estaba viendo en este tipo de construcción, pues se vaya para abajo. Y pasa en todos los sectores. Lo que ocurre es que también está ocurriendo en el acero y en el hormigón, en los derivados del petróleo, en los chips, está ocurriendo en todo. Entonces, como dice Joseba, esto va a hacer catacrash, a no ser que alguien imponga algún tipo de normativa que evite este tipo de especulaciones. Los americanos no pueden comprar materia prima, no pueden comprar madera, y como en las peores películas de Tarantino, han comprado empresas. No me vendes madera, te compro la empresa. Los chinos y los americanos. Y eso pasa con la madera. Pero yo que toco muchos palos, el cristal, siendo Lumon la mayor empresa de fabricación de cristales de cortina, ya llevamos 3 meses que el cristal de 10 es imposible conseguirlo. Es que ya no es que esté caro, sino es que no hay. Hay grandes empresas con el material especulado, guardado en sus grandes almacenes, esperando que reviente, y eso no sale en las noticias. Y solo va a salir cuando Volkswagen cierre, cuando las empresas digan, pero si estáis con un montón de pedidos. Sí, yo tengo un montón de pedidos. He pasado de vender 4 o 5 cierres de madera, de porches de madera, hace un año a vender 25 al mes. He pasado de tener
10 comerciales a tener 20 comerciales y la idea es que en 2 años necesitemos 50 comerciales para País Vasco y Navarra para vender porque hay una demanda de ese tipo de... Pero es que no solo que es que suba, ese no es el problema, porque lo repercutes y el que pueda puede, el que pueda no. Es que no hay. No hay. Y puedes tener, por ser un gran consumidor y en los proveedores, tener cuotas de compra que encima te varíe, como él dice, cada semana, pero no se puede trabajar así. Y eso es que yo llevo tiempo, quería entrar en este debate para sacarlo, porque es que los medios de comunicación tenéis que estar atentos a esto, porque cuando explote se sabrá, mira, es que todo es así. Cuando explotó el tema de marzo de la pandemia, ahora se ha sabido que desde diciembre las cosas estaban pasando, ¿no? Siempre pasa igual. Cuando han explotado los problemas, eh, pues no es diferente, ¿eh? Los empresarios llevamos 5 meses viendo cómo se especula y los grandes países vuelven a hacer lo mismo de siempre. Iván, vosotros también estáis notando ese efecto. Nosotros sí hemos visto encarecimiento de producto, ¿vale? Pero nosotros, como la última que hicimos, os dijimos, nosotros hemos parado un poquito también de meternos en la construcción, digamos, en la instalación, porque nosotros lo que estamos viendo es otra burbuja parecida a la de hace pocos años, donde ahora hay un boom que todo el mundo quiere hacer obras, están apareciendo muchas empresas para hacer obras, el precio, aquí estamos hablando de materia prima, bueno, pues el precio de lo que es una obra se está disparando de una manera brutal. Estamos viendo presupuestos de esos de, bueno, pues se aceptan por lo menos que saquen mucho dinero. Es decir, hay un afán ahora por hacer cosas y por hacer obras y ya nos estamos metiendo en unos precios que desde luego a nosotros nos da miedo y nosotros por eso decidimos parar. Es decir, atender a las instalaciones que tenemos que hacer, que son bastantes, y de momento parar, porque el mayor miedo que tenemos es que, pues que haya muchas empresas que hagan una huida hacia adelante y hagan catacrás. Pero estamos viendo presupuestos de entrega de ascensor a 1 año, a 2 años y a unos precios, pero de una obra que debería de ser, imagínate, 180.000 euros, pues lo estamos viendo en 280.000. Y si la comunidad de propietarios lo acepta, pues adelante. Entonces, como nosotros no queremos entrar en ese juego, porque no es, digamos, nuestro día a día, pues hemos dicho, seguimos en el mantenimiento, que es lo que sabemos hacer muy bien, y el tema de la construcción paramos, que no queremos andar con tanto peligro. Está dificultando, y si quieres empezamos por ti, Iván, está dificultando esta cuestión y otras que pudieran surgir, lo que es la recuperación. Se está recuperando el terreno perdido el año pasado en el sector. Yo creo que sí se está recuperando y además, de hecho, yo todo lo que ha ocurrido lo veo como una oportunidad. Es decir, nosotros en Bertaco en marzo paramos todos los trabajos comerciales. Abril, mayo y junio fueron comercialmente cero patatero. No hicimos nada, pero no hicimos además, dejamos de hacer publicidad en la televisión, en prensa, comerciales en casa, porque entendíamos que no vas a ir a una comunidad de propietarios que está confinada en casa a ofrecerle un servicio, ¿no? Éticamente creo que eso no es soportable. Hemos visto empresas que han aprovechado esos meses donde los presidentes estaban en casa para refirmar contratos, ¿no? Pues no sé, cada uno al final que funcione como quiera, ¿no? Pero nosotros a partir de ahí hemos aprendido mucho y este último año de pandemia hemos tenido el mismo crecimiento que el año anterior, por lo cual nosotros creemos que después de verano y sobre todo en enero, cuando las comunidades de propietarios tengan posibilidad de hacer reuniones y tomar decisiones, nosotros tenemos claro que vamos a eclosionar, es decir, que nos va a ir muy bien, que vamos a volver a coger esa ola en la que estábamos. Pero para mí lo importante es aprender de todo esto, es decir, de todo lo que ha ocurrido, aprender. Fernando, Precom, ¿cómo está viviendo este momento? ¿Recupera terreno perdido? Pues lo está viviendo con mucha intensidad, porque
si bien es cierto que el año pasado fue esta etapa de incertidumbre y de susto, nosotros trabajamos muy bien y desarrollamos proyectos importantes, los que teníamos. Algunos se cayeron, pero aparecieron otros nuevos. Entonces, nuestro volumen de trabajo no fue menor al año anterior. Entonces, crecimos. Y este año seguimos por la misma senda. El año pasado nos preocupaba la incertidumbre de qué podía ocurrir con la pandemia. Nosotros no fuimos un sector castigado como lo pudo ser la hostelería u otros sectores aledaños, pero este año estamos preocupados y chapó, Joseba, por lanzar el tema de las materias primas, pero estamos preocupados porque si bien es cierto que si estás dispuesto a pagar y a repercutir esos precios, están existiendo los cupos de compra. Y los que compramos en Europa habitualmente, pues seguimos manteniendo esos cupos de compra, pero complicado. Entonces, si queremos mantener este nivel de actividad y de recuperación, necesitamos que el mercado de las materias primas se regule de alguna manera y se estabilice. Hay voces, no sé si sabias o no sabias, que dicen que esto puede empezar a ocurrir a partir de septiembre, octubre. Yo me agarro a eso con un clavo ardiendo como un clavo ardiendo, porque de lo contrario, si no, nos vamos a ver en un efecto rebote que va a suponer pues graves problemas para todos los que estamos inmersos en casi cualquier industria. ¿Dónde están vuestros proveedores, Fernando? ¿Dónde compráis? Pues gran parte de ellos en Centro Europa y Norte Europa, que son los grandes fabricantes de madera laminada. Como todos. Y vosotros, ya habías comentado, Joseba, que vuestro mayor proveedor está en Finlandia. ¿Cómo estáis viviendo esta situación? ¿Estáis repuntando? Sí, pero también... Sí. Nosotros, como he comentado también al principio, creo que las tres empresas aquí representadas, pues yo no he sido diferente. Nosotros hemos subido el año en curso. El año anterior subimos un 120% en facturación. Este año vamos por un 180%. O sea, vamos como exponencialmente en crecimiento. Sí, yo también, como todos los que utilizamos maderas laminadas, trabajamos con el centro norte de Europa, maderas de pino norte. Pero volviendo al mismo, no nos podemos quejar. Estamos en unos sectores en los que, mal o bien, nos hemos podido defender, trabajar, y la sensación es que cuando cayó la bomba, en mi sector, lo que es, estábamos, como bien ha dicho Fernando, Iván, en la cresta de la ola, y tenemos la sensación de que en enero o así, cuando un poco las cosas se vayan amansando, volveremos a estar otra vez cogiendo la ola, porque lo que me corresponde a mi empresa es un producto que viene para quedarse, tiene mucha repercusión, se está haciendo mucho para que, o sea, se están haciendo muchas construcciones con balcones. Bueno, es complejo de explicar, pero vamos a tener mucho trabajo, gracias a Dios, y vamos a seguir creciendo en esa. Pero lo importante, volviendo a lo mismo del tema de los proveedores y las materias necesarias para poder seguir trabajando cuando tengamos ya una mejor forma del conjunto de la población para poder hacer las cosas como se hacía antes. No quiero hablar de eso de la normalidad, porque es que ya de verdad. Entonces, vamos a llegar tarde, ¿no? Porque cuando los medios de comunicación, que son los que van a despertar a los políticos, y los políticos se empieza a hablar, pues en la Comunidad Económica Europea, de parar a la gran especulación, y puedan pararla, es que estará el tren con unas revoluciones que parar eso, o sea, va a ser muy difícil. Y entonces, yo creo que no vamos a tener una crisis de ladrillo. Me da la impresión, y eso es mucho decir, que no va a ir por ahí el tema, que la verdadera crisis es la que tenemos encima, que es la del suministro. Entonces no vamos a tener materiales para trabajar. Y entonces a la gente hay que decirle que lo que le tenías que entregar en un mes y medio, pues igual se lo tienes que entregar en 6. Entonces, cuando la opinión pública va a saltar, los medios de comunicación
os vais a dar cuenta, se va a hacer la típica pelota de que todo el mundo, todos los noticiarios, y entonces los políticos digan, ah, sí. Pero bueno, yo me niego a creer que los ministros o consejeros de industria de todas nuestras santas comunidades y gobiernos, sean del palo que sean, no son conscientes y no tienen encima de su mesa lo que está sucediendo. Lo que pasa es que no pueden hacer nada. Sí, al final se habla mucho, ¿no?, de esa falta de componentes en la automoción y nos estamos olvidando de que hay otros sectores que se pueden ver afectados y griparse, ¿no?, esta recuperación. Todos en general, ¿eh? Eso al final repercute a todo el sistema empresarial, porque siempre hay algún componente en todo tipo de empresas de todos los gremios que tengan cristal, acero, madera. Estás hablando ya no hablamos del tema alimenticio, que ya lo hubo. Después de la crisis del 2005 hubo buques llenos de cereal especulando por los océanos hasta que se situara el precio. De ahí estaba, con el consentimiento de los grandes países, buques llenos de cereal especulando. Eso está pasando ahora. La madera no ha dejado de existir, la tiene alguien. Has hablado antes, Iván, del riesgo de burbuja, eso te he querido entender, ¿no?, la subida de precios en el sector de la construcción. No sé si hay alguna forma, como comentaba Joseba, de parar esto. Ya los precios están subiendo de los pisos. Bueno, todo esto es una cadena que ya sabemos a dónde conduce. ¿Cómo lo ves, Iván? ¿Qué puede suceder en el sector los próximos meses? Hombre, nosotros en el sector desde luego de la construcción y específicamente el de los ascensores, lo que hay es una falta de mano de obra cualificada, pero brutal. Es decir, no hay acceso a montadores de ascensores, es decir, parece que se ha desmantelado ese sector e incluso cuesta hasta encontrar un albañil. Es decir, es empresas potentes de electricidad con las que trabajamos tienen problemas para conseguir electricistas. Es decir, hay una situación un poco que por la carga de trabajo, pues estamos llegando a, no sé, a un punto un poco desagradable de trabajar, ¿no? Es decir, porque o dices que no, o si dices que sí, no puede ser para entregarlo dentro de 3 o 4 meses, sino es que igual hay que esperar un año. Y gestionar eso, pues es difícil, pero nosotros estamos viendo demasiadas pinceladas parecidas al tema del ladrillo y por eso nos ha dado un poco de miedo. Y empresas también que un poquito pues les ves que con trabajos que van consiguiendo pues un poquito se van financiando de cosas de antes, entonces cosas un poco que no suelen acabar muy bien, vaya. Fernando, vosotros también detectáis esa sensación de que avanzamos hacia otra burbuja inmobiliaria. Yo desde el punto de vista personal de nuestra empresa, yo creo que no. Yo creo que no. Es cierto que tenemos una complementaria que es el de las materias primas que veremos cómo se soluciona, pero yo creo que no. O sea, nosotros sí que es cierto que al final la construcción se está convirtiendo en un sector tractor de la economía y mucha gente se ha refugiado en él, pero en el fondo quiero pensar que el trabajo en el que nosotros nos desempeñamos, que al final son las viviendas sostenibles, las viviendas de madera, las rehabilitaciones, en el que el componente principal es madera, para edificios residenciales o no residenciales, están creciendo porque está creciendo la prescripción, las normativas también están exigiendo que los edificios ya sean de un consumo menor, cada vez más gente joven quiere, quizá también por la pandemia, pero quiere vivir en un sitio en el campo en buenas condiciones, con una casa salubre. Entonces, nosotros sí que notamos una mayor demanda, pero en nuestro caso, como no estamos metidos en el puro mundo de la constructora, sino que trabajamos de una manera igual un poquito más especial, pues quizá no lo vemos tan de cerca. Ahora, lo que dice Iván tiene toda la razón del mundo. Es un sector en el que hay mucho patrón y poco marinero, y el marinero de poca calidad.
Entonces hace falta mano de obra cualificada y entonces aquí yo creo que las empresas que van a poder tirar para adelante van a ser las que tengan un buen capital humano, que al final es el mayor capital que puede tener una empresa. Buena gente, buenos trabajadores, buenas oficinas técnicas y que así se pueda mantener la cosa, porque al crecer tanto en estos últimos meses o años el sector de la construcción, pues hay mucha gente que se apunta y quizá no en las mejores condiciones y se van autofinanciando con obras posteriores para pagos pasados, etcétera. Lo que decía Iván es muy representativo. Y claro, pues al final pues habrá una criba y habrá una regulación como la hay siempre. Esperemos que si hacemos bien las cosas, pues a ninguno de nosotros nos toque de manera excesiva, pero también correremos el riesgo de lo de siempre, de impagos y de situaciones que te pueden hacer llevarte más de un susto. Joseba, ¿cómo ves tú esa posibilidad? Sí, yo estoy de acuerdo con Iván. No veo un problema en el tema de las constructoras del ladrillo como una crisis a futuro, porque veo diferencias muy características y que diferencian el momento, ¿no? Sobre todo veo una gran profesionalización del sector, un- una, un- una línea de sostenibilidad y de formas constructivas que van a futuro. Y sobre todo importantísimo, veo una demanda, que el problema que había cuando llegamos al pico de la crisis del ladrillo es que ya no era demanda, era pura especulación, como lo que estoy contando un poco con las materias primas. Ahora hay demanda, hay parejas jóvenes, hay gente que quiere iniciar su vida, quiere iniciar su vida hipotecada, lo que es la vida real del mundo, ¿no? Y no veo de momento una especulación. Sí veo que hay unas subidas de precios, pero son generadas por diferentes circunstancias. Una muy grande, la que estoy comentando y estáis confirmando. Pero no veo una crisis de ladrillo. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Fernando y es muy grave también es que las empresas nos estamos haciendo cargo del 100% de lo que es el proceso de formación de nuestros empleados. Eh, Hoy en día en el mercado encontrar especialización en gente que inicie el mercado laboral es tremendamente complicado. Buscar una persona que le puedas poner a montar ventanas, a montar cristales de cortina, electricistas, carpinteros. Yo creo que la formación profesional a nivel educativo está muy obsoleta, no tienen en cuenta al avance de la industria y pues como en todo, pues no está bien centrada. Y creo que esto se soluciona teniendo en cuenta el movimiento de necesidades empresariales, que es lo que se hizo hace unos años cuando se acertaba con los estudios de formación profesional que fueran concordes y a nivel de las necesidades reales de la industria y luego vas a buscar profesionales y es que no encuentras. Y es real, hay un montón de parados en nuestro país, pero yo no encuentro profesionales. O sea, tengo que formarlos, yo lo que decía al principio. Tengo que tener una parte de mi empresa es dedicada a la formación. O sea, ahí estoy ya con el, con la tranquilidad de que me da igual que estudien o no estudien o de dónde vengan, que tengan ganas y ya les enseñaré yo cómo se hacen las cosas. Porque si tengo que buscar un perfil concreto de un sector de formación profesional, sé que no lo voy a encontrar, que no existe. Ni fontaneros, ni electricistas. Es duro, pero es así. Más allá, y si quieres empezamos por ti, Joseba, del ámbito educativo, el ámbito de la formación, ¿os sentís abandonados o que las administraciones públicas no os apoyan lo suficiente? Nosotros, mira, como Lumon España, que es una empresa grande, o sea, va a montar una fábrica en Antequera,
y tiene el 80% de la cuota de mercado de los cristales de cortina. Están en tratos en la Comunidad de Madrid para este tipo de formación concreta de montajes de cristales de cortina para dar unos módulos dentro del tema del metal. Pues lo lógico, si es que lo que tenían que hacer las escuelas de formación profesional, interesarse por lo que se está haciendo, y las empresas están encantadas en aportar todo lo que sea necesario para que los trabajadores salgan teniendo nociones de lo que se hace ahora, y no te vas a los formularios educativos de una, no sé, carpintería de segundo de grado superior de carpintería, y les están enseñando muchas cosas que les enseñaban a mi aitá. Eso no tiene sentido, ¿no? Pues así es todo. Y en cuanto a subvenciones, apoyo de otro tipo más allá del ámbito formativo, ya veo que te ríes. O sea que... Me imagino que mis compañeros se están riendo por dentro. Sí, nada. La formación es nuestra y la hacemos nosotros, y cada vez hacemos más el onboarding, que le llamamos nosotros, de todo tipo de partes de la empresa. Hacemos un onboarding propio en el cual tenemos 1, 2, 3, hasta 4 meses de formación ya estando dentro del organigrama empresarial, pagada por nosotros, para que los trabajadores puedan y sepan cumplir con las pautas de seguir teniendo el control de calidad que tenemos para nuestros montajes. No contamos con la formación pública. Fernando, ¿vosotros os sentís también un poco abandonados por la administración? Se habla de muchos sectores, ahora mismo está la automoción en boca de todos, el acero, que llevaba años arrastrando problemas. La construcción parece como que siempre está, por lo menos de puertas afuera, que siempre está en la cola de las prioridades. No sé si lo sentís así. Sí, nosotros como ingeniería que se dedica a fabricar y también a montar, tenemos un poco las dos vertientes, ¿no? En la oficina técnica hay gente con educación superior que normalmente no está muy especializada en madera en un inicio y hay que formarlos. Sí es cierto que ya llevan 3 ediciones del máster de madera en la Universidad del País Vasco y ya la gente empieza a conocer más los productos, empieza a conocer los cálculos, cómo se diseña, etcétera. Pero cuando alguien se incorpora a la oficina técnica tiene que aprender y eso le lleva un tiempo. Eso ya lo damos casi por hecho, ¿no? En cuanto a fabricación y montaje, pues también nuestro sino es tener que formar a la gente y coger, como dice Joseba, sobre todo gente espabilada que quiera aprender y que quiera mejorar. Paralelo a eso, por no ser totalmente negativo, sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros ahora mismo pues me hizo bastante ilusión porque nos contactaron de una asociación de carpinteros en las que nos solicitaban información sobre qué módulos dar o qué materias dar o qué cosas hacer en su programa formativo. Y dije yo, ostras, por fin, ¿no? Por fin alguien desde el sector educativo se pone en comunicación con nosotros para ver qué es lo que está demandando el mercado. Y les ayudaremos de buen gusto, porque al final es mucho más fácil para el trabajador que hace una formación profesional tener los conocimientos que realmente se aplican en el mercado y no tener que luego pasar un periodo de formación tan amplio como cuando a veces te llega alguien y no sabe ni manejar la herramienta básica. Entonces, creo que estamos mejorando, pero evidentemente siempre ha habido una desconexión entre la educación y el mercado laboral. Yo a nivel personal, cuando estudié, también lo viví así. Y me parece que es como dos fases completamente distintas de la vida. Acabas de estudiar y sales como Paco Martínez Soria con 2 maletas a ver qué te encuentras. Y entonces empiezas a aprender. Es cierto que lo que has estudiado te sirve y te da un bagaje, pero entonces empiezas a aprender. Tenemos que hacer que haya una educación dual en la que se combinen, pues eso, formaciones con prácticas reales y que de esa manera el paso de un momento formativo a un momento laboral sea casi, pues eso, una cosa sinuosa que ni te enteras. Iván, tú has sido el que ha sacado este tema. No sé si tienes algo más que añadir al respecto. Lo que ha comentado del tema de la formación dual. En el sector del ascensor hay una demanda y una necesidad de técnicos de mantenimiento
pero que no os podéis ni imaginar. Es decir, es que llegó un momento en el que ya es que parábamos a coches de la competencia y la competencia paraba a los nuestros ofreciendo trabajo para cambiarse, ¿no? Entonces, esa no es la solución. Entonces, sí que es verdad que desde la Asociación de Ascensoristas de Euskadi, por ejemplo, sí se ha empujado mucho para que explicar a la gente que es un sector donde hay trabajo. Pero lo que pasa que los cursos que se dan para ser ascensorista, la gente sale verde, pero verde, verde, verde. Y luego se hacen 2 semanas de prácticas y la responsabilidad de enseñar recae en la empresa. Y ahí ya no hay ningún tipo de ayuda, porque tú tienes que contratar a una persona como si te rinde igual, igual, le tienes que pagar igual, igual, o por lo menos mínimo como el que rinde. Y hay casos en los que, por ser positivo, nosotros hemos tenido 2 casos de éxito brutal, pero digamos, por el bagaje personal de esas 2 personas. Pero luego lo lógico suele ser encontrarte un perfil de personas que no saben ni por dónde les da el aire. Si quieren ser mantenedores de ascensores o si quieren ser el bombero torero. O sea, porque se apuntaron a ese curso, pues porque les dijeron que había trabajo, pero no hay, digamos, esas ganas de, oye, me voy a desarrollar como persona en este sector, que hay trabajo, ¿no? Mucha gente que te viene a hacer prácticas y te dice, les ofreces, oye, mira, si va todo bien, nosotros necesitamos a gente. Y me dice, no, pero yo voy a hacer otro curso porque prefiero, mira, hostia, piensa un poquito si quieres ser pastelero o quieres ser mantenedor de ascensor, pero... Entonces, la mayoría de las personas que nos mandan a hacer prácticas son de ese perfil. Es decir, no saben un poquito lo que quieren. Aunque hemos tenido suerte con 2 personas, brutal. Entonces, echamos en falta eso, pues que igual si se va a hacer un curso de 6, de 9 meses, pues igual debería de ser la mitad en clase y la mitad debería de ser directamente dentro de la empresa para ir aprendiendo. Bien, Sí, Iván, para ir, no sé si tenéis algo más que añadir de este tema que me ha parecido sí, escuchar. yo decía que es lo de siempre. Las pymes somos el motor de la industria, somos más del 90% del Producto Interior Bruto de todos los países en general y somos los grandes olvidados, porque las grandes corporaciones tienen ya un sistema bastante, o mejor o peor, pero para este tipo de problemas lo solucionan a nivel formativo y a nivel de apoyo institucional. Pero, como siempre, pues los que somos muchos, pero pocos, tenemos mayores problemas. Y todo se solucionaba con una formación dual bien concertada y bien organizada. Y, vamos, es que es triste, pero es que es así. Es así de fácil. Si quieres, seguimos contigo, Joseba, y para ir cerrando ya esta webinar. Has hablado de las grandes corporaciones que se están frotando las manos ante la llegada de los fondos europeos, los famosos fondos europeos. No sé si en el sector vuestro se percibe cierta expectación. Supongo que a vuestro nivel, como puede ejercer un efecto tractor, ¿no?, a través de otras empresas más grandes, pero no sé si hay expectación ante la llegada de esos fondos y si también hay cierta expectación al hilo de esa transición energética que nos cuentan que viene, que hay que subirse a ese carro, a ese tren y que bueno, pues se supone que todos los sectores de actividad van a tener que subirse. Cuéntanos, Josep. Pues mira, yo espero que a pesar de la gestión política, venga de donde venga, del maná, que a mí nunca me ha venido nunca el maná del cielo, lo único que yo he hecho ha sido, gracias a mi trabajo, tengo 58 años, llevo 30 trabajando para tirar para adelante mi empresa, ni por una cosa ni por otra. Yo no tengo ningún tipo de formación, tengo mucha información que es diferente y nunca he necesitado de este tipo de ayudas. Solo espero que después de todo lo que ha sucedido tengan la dignidad de dárselo a quien verdaderamente lo necesita y no estemos dentro de 2 años viendo los informativos las especulaciones que se hicieron con este tipo de ayudas que son para ayudar a los que verdaderamente lo necesitan
por esta pandemia, que son muchos. Nosotros tenemos la suerte de tener problemas menos graves, porque tenemos problemas, como hablamos, de una formación que sea más profesional y que las escuelas puedan estar en contacto con las empresas para que sea así, un problema de suministros por una especulación brutal, pero al fin y al cabo estábamos, me da la impresión, en una ola subidos cuando vino todo, en las que estábamos muy cómodos y nos iban bien las cosas, por lo menos hablo por mí. Hemos sabido soportar esta pandemia como hemos podido, con uñas y dientes. Creo que, por mí vuelvo a hablar, saldremos bien, pero me da mucho miedo que haya tanto dinero en manos de gente que en una ola subidos, cuando vino todo, en las que estábamos muy cómodos y nos iban bien las cosas, por lo menos hablo por mí, hemos sabido soportar esta pandemia como hemos podido, con uñas y dientes. Creo que, por mí vuelvo a hablar, saldremos bien, pero me da mucho miedo que haya tanto dinero en manos de gente que a pesar de ellos hemos salido adelante en esta pandemia. Fernando, no sé cómo ves tú esta cuestión. Respecto de los fondos europeos, se habla mucho, pero en realidad yo no tengo ninguna expectación. Seguro que de alguna manera nos revierte. Esto es un montón de fichas de dominó que tanto para lo bueno como para lo malo nos acabará afectando y alguna implicación tendrá. Pero lo que sí sería importante es lo que dice Joseba, y es que esos fondos se utilicen para lo que están concebidos. Y ya sabemos que a río revuelto, ganancia de pescadores, pero esperemos que en esta ocasión sea lo mínimo posible. En cuanto a la transición energética, pues bueno, por el tipo de trabajos que nosotros realizamos, creo que nos va a afectar positivamente, puesto que al final estamos muy inmersos en la construcción y en el diseño de edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos, incluso edificios positivos que generan energía. Entonces, al utilizar materiales, pues eso, con una huella de carbono muy, muy baja y con un empleo de energía muy escaso para su producción, entiendo que eso nos tiene que ayudar de cierta manera. Al final son leyes de mínimos y nosotros siempre hemos estado un poco por encima, pues por la misión de nuestra empresa, ¿no? Por el tipo de diseños y de fabricaciones que hacemos, pues siempre hemos ido un poquito más arriba en cuanto a sostenibilidad. Entonces creo que eso es algo que es necesario que se vaya implementando poco a poco y que, bueno, que de manera positiva nos acabará afectando, puesto que al final cada vez se prescriben más construcciones industrializadas modulares en madera, y se trata también de que al final las viviendas sean menos consumidoras de energía, porque no nos podemos olvidar que la construcción no es fabricar y construir, sino también es qué va a pasar con aquello, ¿no? Dentro de unos centenares de años cuando desaparezca. Esa también es parte de la importancia que le tenemos que dar a la construcción. Dicho eso, totalmente de acuerdo con la transición energética, que sea paulatina y que sea lógica. Iván, fondos europeos, transición energética, ¿cómo lo ves? Pues yo, fondos europeos, comparto la visión de que realmente sea para lo que se necesita y que no se utilice ese dinero pues para proyectos que estaban igual guardados en un cajón y ahora de repente lo sacamos y lo vamos a desarrollar, sino sobre todo por muchísima gente que lo necesita. Y lo que se ha hablado aquí también, lo de acordarnos únicamente de las empresas grandes, hostia, yo me pongo en la piel de los hosteleros, por ejemplo, y hay que aguantar, con ingresos a cero y algo tan sencillo como decir, bueno, pues no paguéis las cuotas de autónomos, pues informáticamente debe ser imposible de hacer. Entonces, al final dices, esas ayudas igual también, aunque cueste más organizarse, pero igual tiene que ir a mucha gente que va a ser el tractor de la economía, ¿no? Entonces, espero que no se olvide de todo ese pequeño comercio, hostelería, el que no ha podido trabajar, porque muchas veces metemos el dinero en proyectos muy grandes
y luego no nos damos cuenta que el vecino está totalmente ahogado, vaya. O sea que, y luego lo de la transición, pues sí, y que se haga realmente una transición de energía y ecológica, pero respecto a criterios, digamos, criterios razonables y no hacia intereses, porque es que nos van a volver locos con el coche eléctrico, el de gas, el de gasolina, el de gasoil. Es decir, que todas las cosas se hagan bajo criterios realmente de algo positivo. Y que no sea respecto a intereses de grandes corporaciones. Vaya. Bueno, muchas gracias, Iván Sánchez Bertaco, Fernando Larraza, Precom y Joseba de Echarri, de Proyectos Echarri. 3 empresas que, como se ha dicho en esta webinar, han sobrevivido el impacto, el bombazo, el meteorito y ahora están en fase de crecimiento y que ponen el acento en esa necesidad de formación para sus trabajadores y esa necesidad de profesionalizar esa formación. Muchas gracias a los 3. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.